Buenas noches, profesora Aníbal Espinosa. Soy el alumno Gaspar Urbina Jeffrey de la carrera de Aviónica y Mecánica Aeronáutica. Hoy le hablaré sobre el laboratorio 3 y el laboratorio 4 de instrumentos. Antes de comenzar, cabe recalcar el tema de la seguridad. Primordialmente con los temas de los EPPs y ahora que estamos en pandemia, contar con nuestra mascarilla, doble mascarilla y el protector facial y estar desinfectándonos la mano siempre constantemente con el alcohol. En tema general, relacionado a lo que es la aviación en nuestro centro de trabajo, como comentábamos en clase, cada uno estábamos poniendo las líneas de seguridad. Cuando recargamos un motor, lo primero que tiene que estar conectado a tierra, y todo eso. De todo lo que hablamos, lo más importante, y siento yo que fue un tema que me llamó la atención, fue cuando estamos trabajando en sistemas eléctricos y estamos trabajando en línea y nos mandan a desconectar en la fuente y solamente tendríamos que sacar el circuit breaker. El tema de seguridad sería que tendríamos que ponerle un sticker al circuit breaker, el cual nos indique que estamos trabajando, que no pueden ponerlo a su lugar, sino ya que podría causar un accidente o causaría un accidente. Ahora relacionado al laboratorio 3, que es sensores de método de medición de presión. Como primer actividad, el profesor nos mostró un instrumento de succión, y el cual tenía como principio un aneroide o varios aneroides, lo cual al tener varios aneroides se vuelven fuelles. ¿Cuál es la diferencia de tener un aneroide y tener varios aneroides o fuelles? Es la precisión que nos da el instrumento. Al tener mayor aneroides nos da una mayor precisión. Y otra de las diferencias sería que su funcionamiento tiene un mejor funcionamiento. Como segunda actividad, el profesor nos mostró indicadores un indicador y un transmisor, lo cual es también estos de acá. Antes de comenzar, tenemos dos tipos de lectura: una lectura directa y una remota. La lectura directa nos indica que el sensor y el indicador están juntos. La lectura remota nos indica que el indicador está aparte con el sensor. Se une a través del sistema eléctrico, un síncrono y todo eso. La lectura directa quiere decir que toma y de frente lo muestra el indicador. La lectura remota, como vimos en el laboratorio, podía haber como vimos el instrumento, el de hidráulica, tenía un flotador y nos indicaba lectura directa, pero también podía ser tomado como lectura remota, ya que podrías conectarle cables por sistemas eléctricos a través de un pin y un plug, y también nos brindaba una lectura remota. Luego vimos el sistema síncrono, cómo era el funcionamiento, cómo nos servía el funcionamiento de un sistema síncrono, que era a la aviación nos ayudó demasiado, ya que como expliqué en el sensor hidráulico, podías verlo tanto como en el compartimiento, y también a través de una lectura remota podía ser visto en la cabina. Luego también vimos en la maqueta el ADF simulador, el simulador de AF, lo cual al mover la perilla giraba la aguja junto con la perilla. Pero en el primero que vimos, al mover la perilla solo giraba la aguja solo nos indicaba hasta una cierta parte. ¿A qué se debía eso? A que podía estar desfasado en 3. Como vimos, al estar desfasado en 3 estaría dando 120, 120 y 120. O sea, el X está conectado con el Y, de un síncrono. Y por eso era la indicación. También otro que pudimos observar fue que podría haber ocurrido que no nos esté botando el voltaje correcto a la fuente, ya que al no botarnos la corriente, el voltaje correcto a la fuente no estaría dándonos una muy buena indicación. Por eso solo llega hasta una cierta parte y volvía. Otro de lo que pudimos observar fue el bosquejo de... Acá tengo un circuito, como se puede observar, lo cual el funcionamiento de este circuito es que tiene un switch automático, ya que está con presión, y un switch manual. Teníamos que bosquejar
el cual tenía el funcionamiento del switch, era de que al sensar una mayor presión, se conectaba el switch, daba tierra al relay y el relay prendía la luz y también hacía la caída de la máscara de oxígeno. Y si fallaba ese switch de presión, también tenía el switch manual, lo cual el piloto activaba y hacía el mismo funcionamiento, hacía la caída de las máscaras y nos brindaba una luz, o sea, nos avisaba que ya que está en funcionamiento. Al realizar el bosquejo, este es mi bosquejo, 28 voltios, un circuit breaker, un switch de encendido, y luego acá está nuestro aquí está nuestro switch de presión, lo cual al de acá sensar una presión mayor a 14.000 pies, se activaba, daba tierra al relay y prendía la luz. El funcionamiento de la mascarilla, la caída de la mascarilla daba como una luz y lo otro también una luz, así lo bosquejamos. Y al fallar esto de acá, tengo otro switch manual, lo cual al activarlo cumple el mismo funcionamiento, da tierra y activa las dos luces. Ese era el funcionamiento, y luego de realizar el bosquejo pasamos al armar el circuito, lo cual a mi grupo se le dificultó un poco, ya que me confundía al momento de colocar el relay. Eso sería todo mi comentario acerca del laboratorio 3. Mi conclusión sería lo importante que es saber el principio de funcionamiento de algún instrumento, ya que esto nos ayuda a saber su principio, ya que como ahora en la actualidad va cambiando todo, pero solamente va cambiando estructuralmente o físicamente o su estética, pero el principio sigue siendo el mismo de cada uno de los instrumentos. Ahora paso a explicar laboratorio 4, los cuales son las técnicas de montaje y desmontaje en el instrumento. Comenzando por la actividad número 1, lo cual fueron el montaje y desmontaje. En este laboratorio vimos diferentes tipos de instrumentos. El profesor nos mostró cómo eran las abrazaderas, lo cual había dos formas o dos tipos de sujeción, lo cual tenían en aspa y en triángulo, lo cual el aspa era lo cual sostenía, si desajustaba lo dejaba de sostener, y el triángulo era el ajuste. Vimos cómo el montaje se podía colocar tanto como delantera o posteriormente. Anteriormente se usaba posteriormente, pero los equipos modernos actuales es posteriormente, o delanteramente mejor dicho. Ahora actualmente los dispositivos digitales, lo cuales son las pantallas que son los instrumentos, se hacen a través de una palanca, como pudimos observar en el video que nos enseñó el profesor. Son las palancas, lo cuales son el ajuste. Luego, como en el segundo, vimos lo cuales son las luces. Las luces fueron a través de un sistema de funcionamiento integrado, de los cuales funciona de 5 voltios o 28 voltios. Este nos ayuda a la visualización, una mejor visualización del instrumento, lo cual a los pilotos les facilita la lectura. Pero esto de acá tiene una particularidad, lo cual la luz que bota es de afuera hacia adentro, no es de adentro hacia afuera. Si fuera así, esto de acá incomodaría al piloto, a la vista del piloto, y sería una mala visualización. Por eso es de afuera hacia adentro, lo cual nos indica una muy buena visualización. ¿Cómo identificábamos o comprobábamos que este de acá está funcionando? Teníamos que conectar un punto para alimentar y un punto en tierra. ¿Cómo nos dábamos cuenta de eso? Podíamos haber leído en el manual qué puntos son dependiendo a la serie o el del instrumento. Pero también nos dimos cuenta al identificar. ¿Cómo podemos identificar? Siempre tienen un punto más grande, un pin más grande, del cual parte todo. De ese pin siempre va a haber una pequeña, indicación, lo cual nos indica el número 2. De ahí va en consecutivo, 2, 3, 4, 5, hasta llegar hasta el 11, o dependiendo de los números de pines que tenga. Pero siempre nos vamos a guiar por eso. Eso sería todo acerca de mi comentario. Mi conclusión en general es lo importante que es saber el funcionamiento de los instrumentos, como repetí. En esta segunda conclusión, lo importante que son ahora cómo son los montajes y desmontajes de cada uno. Y también cabe recalcar que no se puede desajustar todo, ya que si llega a desajustar todo o los 4 tornillos, este de acá se va a caer. Y si se cae tienes que sacar toda la cubierta y para buscar, y ya es un trabajo muy largo
por un error básico que cometes. Eso sería todo, profesor. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias.